the way of Jesus. Hoy vamos a hablar de cómo el poder de la vulnerabilidad, We're going to talk about the power of vulnerability. cómo el poder de la vulnerabilidad nos hace tener mejores relaciones con otros, And how it can help us have better relationships with other people. donde el amor y la verdad se encuentran. It's where love and truth find each other. Y es que las relaciones saludables se construyen desde la vulnerabilidad. And its healthy relationships are built with the foundation of vulnerability. Y yo sé que para muchos esa palabra vulnerabilidad es un poco chocante. And for some of us, that word vulnerability could be a little bit of a trigger. Seamos honestos, si yo estoy pasando por una situación difícil con alguien más, If we're honest, if we're living a hard situation with somebody else, a mí no me pidas que yo sea vulnerable. don't ask me to be vulnerable. No me pidas que yo me rebaje. Don't ask me to bring myself down. Y es precisamente por eso, porque tenemos una confusión con la palabra vulnerabilidad y ponerme debajo de otra persona. And that's where the confusion lies, where we think being vulnerable is going under someone, putting Pero ourselves down. la mayoría de nosotros pensamos que una relación saludable es una relación donde no hay conflicto. We think that a healthy relationship is where there is no conflict. Y la semana pasada hablamos del tema, no te puedes escapar de él. And last week we talked about it. You can't escape conflict. O que la manera saludable de una relación es estar siempre de acuerdo. Or a healthy relationship is to always be on the same page. Que seamos honestos, no vamos a estar siempre de acuerdo. We're not always going to be in agreement. O que tal vez una relación saludable es cuando el otro se queda callado. Or a healthy relationship is when the other person just stays quiet. Iglesia, ninguna de esas es real. And church, none of those are true. Tú puedes creer que la manera de relacionarte es quedarte callado. You can't believe that a way to relate with another person is to stay quiet, Es actuar como que nada estuviera pasando. to act like nothing is happening. Pero hoy vamos a hablar un principio But we're going to talk about a principle que si lo aprendemos no solamente a vivir, pero también a entender de adentro hacia afuera, But if we know how to live that and understand it and live it from the inside out, vamos a poder ser personas inteligentemente relacionales. we're going to be able to be intelligent, emotional people. Relational people. Porque no solamente es importante ser emocionalmente inteligente It's not just o inteligente emocional, It's not only important to be emotionally intelligent, es que necesitamos también inteligencia relacional. but we need relational intelligence. Porque en el mundo siempre vamos a tener que lidiar con relaciones. Because in our world, we're always going to have relationships. Y no desde la defensiva es que vas a poder lidiar con situaciones en tus relaciones. And not only from the defensive side is that we have to relate and fix things Si in relationships. crees que es desde la defensiva, no va a funcionar. If you think it's that you have to stand on the defensive side, then it's not going to work. Porque la manera en la que hablamos y nos comunicamos Because how we talk to each other revela en quién nos estamos convirtiendo o de qué estamos huyendo. it reveals who we are becoming or what we are running from. La manera en la que tú hablas y te comunicas en una relación The way that you talk and communicate in a relationship, muestra qué persona o en qué persona te estás convirtiendo it shows what person you are becoming o de qué estás huyendo. or what you are running from. Y es que la mayoría de los conflictos no comienzan con palabras. Is that the majority of conflicts don't start with words. La mayoría de conflictos en una relación, sea de pareja, sea familiar o sea interpersonal, The majority of conflicts, whether it's in a relationship with your spouse or any interpersonal relationship, desde adentro, o sea, para la persona individual, viene el conflicto desde el miedo. for the individual person, the conflict actually stems from fear. Tienes miedo a ser malentendido. You have a fear of being misunderstood. Tienes miedo a quedar expuesto. You have a fear of being exposed. Tienes miedo a perder el control. You have fear of losing control. Entonces, en lugar de abrir tu corazón desde la transparencia, So instead of opening your heart in transparency, en vez de poder tener una conversación en medio del conflicto desde la vulnerabilidad, instead of having conversation in a vulnerable space during nuestra conflict, manera de comunicarnos siendo todavía hijos de Dios our way of communicating, even being children of God, es que nos defendemos, is that we defend ourselves, acusamos, we accuse, escalamos el conflicto, we escalate the nos conflict, cerramos, we close up, nos llamamos nombres, we call each other names, actuamos desde la defensiva. we act
defensively. Pero el camino de Jesús, But the way of Jesus, el camino de Jesús te invita, en inglés se dice, it calls you higher, te invita a mirar más para arriba. but the way of Jesus calls you higher. El camino de Jesús nos invita a aprender a hablar de una manera radical, The way of Jesus invites us to communicate in a radical way, a aprender a tener una comunicación sana, to learn how to have healthy communication. a poder tener una comunicación que en vez de herir busca conectar. It helps us have a communication that instead of hurting, it helps us connect. En vez de querer controlar Instead of controlling y en vez de querer esconder cómo te sientes, and hide how we're feeling, trata de conectarse hacia la persona y no hacia lo que la persona te hizo. it helps connect to the person and not what that person did. Stephanie, ¿por qué es importante hablar de esto? Why is it important to talk about this? Porque nos encanta decir que amamos a Jesús. Because we love to say that I love Jesus. Nos encanta poner en nuestros profiles de las redes sociales la crucecita y el versículo. We love to put our profiles on social media, the little cross and a verse. Pero tus relaciones no lo revelan. But your relationships don't reveal La that. manera en la que tratamos y nos tratamos muchas veces nos revela ese amor. The way in which we relate to other people or treat other people don't reveal that truth. Y es ahí donde entendemos que la comunicación es algo que como hijos de Dios necesitamos aprender. And that's where we understand as children of God that we have to learn Iglesia, about communication. para poder amar bien necesitamos aprender a hablar. So, church, in order to communicate well and talk well, we have to learn how to talk. Y a mí, en mi caso, yo tengo un ejemplo de cuando uno no sabe hablar algo. I have an example of when I don't know how to talk. When you don't know how to talk. Cuando tenía 15 años, When I was estaba 15. 15 años, estaba aquí, llevaba apenas 2 años en el país. I was only 2 years here in the United States, Y resulta que tenía una tía que había venido y estaba embarazada y tenía un niño pequeño. I had an aunt that was pregnant. She had a small child, Y estaba embarazada. and she was pregnant. Así que tenía 2 hijos. So she had 2 kids. Yo acababa de cumplir 15 años. I was just 15 years old. Mi mamá y mi papá trabajando. My parents were working, Y me dice mi mamá, te toca ir a ti a la cita con tu tía. and my mom said, "You have to go to your aunt's medical appointment." Y le digo, ¿yo? ¿Por qué? ¿Le tienes que traducir? She said, "Why? What do I have to go?" Well, you have to go translate. No vamos a mandar a tu hermano que tiene 10 años. We're not going to send your brother who's only 10. Así que he ido yo, cual niña que acababa de cumplir 15 años, a la cita médica con mi tía. So I went to my aunt's doctor's appointment at 15 years old. Y yo me siento así, toda digna, como me tengo que portar adulta porque me van a hacer preguntas. And I'm just sitting down, all responsible, adult-like, ready for the questions. Y traductora tipo Rosetta Stone. And I was a translator, Rosetta Stone style. Y me dicen, ok, name. And le dicen nombre. Yo, tía, nombre. Age, edad. Y yo, tía, la edad. Y entonces de repente dice, señora, address. So the lady says, address. Y yo le entendí, undress him. Yo le entendí, quítale la ropa. No es lo mismo para nada. It's not the same at all. No suena igual. It doesn't even sound the same. Pero yo estaba tan nerviosa But I was so nervous que yo le entendí, undress him. que ella le entendió, quítale la ropa. Estamos en una oficina. We were in an office. La señora está sentada enfrente de nosotros, enfrente de un escritorio. The lady's just sitting there in front of us, in front of a desk. Y pasamos de tía al nombre, tía a la edad, a decirle, pasamos del nombre, de We la went edad, from aunt, your name, your age, y le digo, tía, quítele la ropa. and I say, aunt, take off his clothes. Y mi tía me mira y me dice, ¿para qué? And my aunt is like, for what? Le digo, yo no sé, pues ya me dijo que le quité la Like, I don't ropa. know. She just said undress him. Así que la señora está llenando el papel So the lady's like filling out her paperwork, y de repente levanta la mirada and she looks up, y mira que mi primito está desnudo, and she sees that my cousin is just naked, solo con su pañal. just with his diaper Y on. me dice, ¿por qué le quitaste la So ropa? why did you take off his clothes? Y le digo, porque me dijiste que le quitara la ropa, to undress him. You told me to undress Y him. me dice, address, la dirección. Y yo, tía, póngale la ropa que hay que dar la So she's dirección. like, Thea, just put on his clothes back on. She's just asking us for her address.
Y es que muchas As veces many times eso pasa en nosotros, that happens in us, que queremos dar lo mejor. that we want to give our best. Yo me sentía la mejor traductora, I felt like the best translator, pero la realidad es que muchas veces podemos causar mucho dolor cuando no entendemos. but the reality is that we can cause a lot of pain when we do not understand. Yo tal vez le causé un resfrío a mi primo, My cousin got a little cold. pero si hablamos en serio en las relaciones, But if we seriously talk about relationships, cuando tú no te puedes dar a entender, when you can't make yourself be cuando en understood, una reunión o cuando en una confrontación no puedes saber cómo comunicarte, when in a meeting or in a conversation you don't know how to communicate, lo natural es que para no quedar expuesto, lo que vas a hacer es que te vas a esconder. the natural thing to do is that in order to not be exposed, you're going to hide. Vas a querer controlar, You're going to want to control. vas a querer ganar el debate, You're going to want to win the debate. vas a querer tener la última palabra. You're going to want to have the last word. La pregunta es si eso te está haciendo crecer en tus relaciones. The question is that helping you grow in your relationships? Y a la luz de la palabra me encanta porque la Biblia habla de todo lo que necesitamos en nuestras vidas. And I love it because the Word of God speaks about everything that we need in our lives. Y dentro de la palabra hay unos principios de comunicación que hoy quiero compartir con ustedes. And within His Word, there are principles on communication that I want to share with you today. Quiero invitarlos a que lean Efesios 4, I want to invite you to read Ephesians 4 porque todo Efesios 4 habla de principios de relaciones increíble. because all of Ephesians 4 speaks on principles. Pero rápidamente en Efesios 4, entre los versículos 1 y 5, Pablo nos exhorta a vivir de una manera digna del llamado que cada uno hemos recibido. But within verses 1 through 4, Paul asks us and makes a call for us to live in a way worthy of our calling. También nos manda a vivir con toda humildad, mansedumbre y paciencia. He calls us to live with humility and gentleness and patience. Que aprendamos a soportarnos los unos a los otros en amor. He calls us to support each other in love. Que nos esforcemos por tener paz. Dice que nos esforcémonos por preservar la unidad de la paz. It's to strive to fight for unity and peace. Y luego en Efesios 4:14, nos saltamos, dice que crezcamos hacia la madurez. And in verse 14, it calls us to grow in maturity Con una estatura medida por la plenitud de Cristo. with a statute and a measure of the plenitude of Christ. Me encanta esta parte, dice, para que ya no seamos niños, And I love this part because it says, so we may not be children, sacudidos por las olas, just being shaken by the waves, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. taken from here to there by every wind that may come. Y es que muchos de nosotros nos relacionamos como un niño emocional. Is that many of us in our relationships relate as a emotional child. Usualmente en los problemas relacionales Usually the problems in relationships y en los conflictos emocionales, and in the emotional conflicts, lo que se muestra what shows es nuestra edad emocional. is our emotional age. Hay personas de 70 años dentro de este lugar There are people here that might be 70 years old, que cuando tienen un problema, that when they have a conflict, cuando tienen una situación relacional, when they have a problem in the su relationship, reacción es de un niño de 15. their reaction is of a 15-year-old child. Iglesia, porque su edad emocional se quedó ahí. Because their emotional age stayed there. Por eso son reacciones erráticas. That's why they're erratic reactions. Por eso son reacciones inmaduras. That's why they are immature reactions. Porque es que ya no te tiras al piso a hacer pataleta. It's because you might not throw yourselves on the floor to throw a tantrum, Pero si tiras la puerta, but you will slam the door. pero dices un montón de palabras, But you say a bunch of words. es porque tal vez el dolor hizo que te quedaras emocionalmente en esa edad. It's probably because pain caused you to emotionally stay stuck. Oh, in y that hoy age. tenemos grandes jefes manejando grandes compañías. We have great business owners managing great big companies. Sí, pero en el momento del conflicto actúan como un niño de 5 años. Yes, but in the middle of a conflict, they act like a 5-year-old child. Tirando las cosas, actuando mal, con malas palabras, Throwing things, saying bad words, acting wrongly.
Pero la palabra de Dios nos dice que necesitamos crecer hacia la madurez de la estatura de Jesús. But the Word of God says we need to grow in our maturity and the stature of Christ. Iglesia, porque la madurez no se ve cuando son las cosas lindas. Because maturity doesn't demonstrate itself when things are beautiful. La madurez se ve en los conflictos. Maturity shows in the midst of La conflict. madurez se ve cuando tú tienes que tomar decisiones. It shows up when you have to make decisions. La madurez se ve cuando te toca sentarte enfrente de alguien y tienes que confrontar, abrir tu corazón y tener que soportar lo que la otra persona te está diciendo. It shows when you have to sit face to face in the middle of conflict with someone and support and take in what that other person is saying. Y luego Efesios 4:14 And then Ephesians 4:14. nos da un principio de relaciones. It gives us a principle in relationships. Efesios 4:15, 16 Ephesians 4. y 16. Si 15 lo pueden ver en las 16. pantallas o deberían tenerlo. Dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido. Y quiero parar ahí. Dice, entonces, o en cambio, hablaremos la verdad con amor. And that's what it says. We will speak the truth in love. Hablaremos la verdad. We will speak the truth. No lo que piensas, Not what you think, no lo que sientes, not what you're feeling, no lo que viste. not what you saw. Hablaremos verdad We will speak truth en amor. in love. Y entonces, And then, y así, dices en la nueva traducción viviente, y así creceremos. we will grow. ¿Quieres crecer en tus relaciones? Do you want to grow in your relationships? ¿Quieres madurar para poder tener inteligencia relacional? You want to mature so you can have, Mira el principio bíblico. look at the principle, El principio bíblico. the biblical principle. Aprender a hablar en verdad To learn to speak in truth y en amor. and in love. Mira lo que dice Efesios 4:15 al 16, vamos a leerlo todo junto en inglés en las pantallas. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Así que, ¿cuál es la meta? La meta es el crecimiento. What is the goal? The goal is growth. La meta es el crecimiento y el método es hablar verdad con amor. So the goal is growth and the method is to speak in truth and in love. No es verdad sin amor. It's not truth without love. Porque es que hay gente que quiere venir a hablar verdad, pero lo hace sin amor. And there's people that just want to speak truth, but they do so without love. Cuando tú hablas verdad sin amor, hieres. When you speak truth without love, you hurt. Ni amor sin verdad. And you can't do love without truth. Porque si tú das demasiado amor sin verdad, Because if you give a bunch of love and no truth, estás evitando la realidad. you are avoiding reality. Estás evitando el elefante en la sala. You're avoiding the elephant in the room. No, la palabra de Dios dice que ambas juntas. The Word of God says that they both go hand in hand. La verdad y el amor. Truth and love. Para madurar necesitas hablar verdad en amor. To mature, you need to speak truth in love. Y es que la verdad y el amor pueden resumirse en invitar la vulnerabilidad en nuestras conversaciones. And both can really be taken down to just being vulnerable in your conversations. Y hoy vamos a hablar un principio de la vulnerabilidad que tal vez hay algunos de ustedes que nunca habían escuchado. And we're going to talk about a principle of vulnerability that maybe some of you haven't heard before. Porque la vulnerabilidad es algo que tú aprendes a desarrollar. Because vulnerability is something you learn to develop. Y en psicología, In psychology, una de las maneras en la que tú mides la madurez emocional de una persona es qué tan vulnerable puede ser. the way that you can measure the emotional maturity of someone is how vulnerable they're able to be. Porque una persona que llega al consultorio para, por ejemplo, recibir terapia y te dice, no, pues todo está bien, es una situación que tengo con mi esposo. Someone that might just show up to their therapy session, they might just start off saying, oh, you know, everything's really fine. It's just a little hiccup here that I have with my husband. Pero todo bien, dame unos puntos y yo lo sigo. Just everything might be fine. Just give me a couple pointers and I'll follow them. Sí, pero ¿hay algo que te duele? Le puede preguntar al terapista, ¿hay algo en tu corazón? The therapist might be like, yeah, but what's in your heart? Is there anything that's hurting you right Bueno, now? no, son situaciones, tú sabes, que pasan en las parejas, me imagino que le pasa a todo el mundo.
It's just, little things that happen, the regular stuff that happens, happens to everybody. Inmediatamente, para mí, esa es una alerta roja. For me, immediately, that's a red flag. Es una persona inmadura emocional. That is a person that is immature emotionally. Tienes un carro maduro, You might have manejas un carro muy maduro, you might have a really nice mature car. puedes tener una casa muy madura, You have a very mature house. puedes tener una ropa muy madura, You might have very mature clothes. pero tus respuestas muestran inmadurez emocional. But your responses demonstrate just emotional immaturity. Porque la vulnerabilidad no es desahogo y literalmente que vomitas tus problemas. No. Vulnerability is not throwing up and just letting everything out, all your problems. Vulnerabilidad no es una exposición excesiva de tu situación. It doesn't mean just exposing your situation excessively. Vulnerabilidad tampoco es andarle contando a todo el mundo lo que estás viviendo. It's not telling every single person what you're going through. Vulnerabilidad tampoco decir, pues es que así soy yo. Vulnerability is also not just being like, well, that's just how I am. Lo que sí es la vulnerabilidad What is vulnerability? es el valor de revelar lo que es verdadero en ti. It's the value of revealing what is true in you. Yo sé quién soy, I know who I am. sé las cosas que tengo y las que necesito, I know the things that I have and that I need, pero tengo en mí arraigado un amor, but there is in me a grafted love, a grafted love. un amor or a rooted love, un amor arraigado en mí que va más allá de mi situación. Of love that is rooted in me that goes beyond my situation. Es que Dios está conmigo. Is that God is in me. Y porque Dios está conmigo, puedo ser yo, auténticamente yo. And because God is in me, I could be authentically me. No es decir, pues así soy yo, sin considerar a los demás. It's not saying, well, that's how I am and have no consideration of other people. Una persona auténtica, una persona que es vulnerable, que es transparente. A person that is authentic and vulnerable and transparent Es una persona que vive con autenticidad guiada por la verdad de Dios. is someone who can be guided in authenticity by the truth of God. Por lo tanto, puedo hablar verdad en amor. And it's because of that that I can speak truth in love. ¿Cómo puedo yo hablar verdad en amor? How can I speak truth in love Cuando puedo ser una persona vulnerable. when I can be a vulnerable person? No una persona que cuenta los chismes, Not someone who gossips, no la persona que le decían las abuelitas que la ropa sucia no solamente se lava en casa. like there's an old saying in Spanish that says, well, the dirty clothes is only washed at home. O sea, tus cosas se quedan contigo. Your things stay within you. Para poder crecer en las relaciones y poder hablar verdad en amor, In order to grow in relationships and speak truth in love, necesitas abrazar la vulnerabilidad. you need to embrace vulnerability. Porque la vulnerabilidad, lo primero, es que construye confianza. Vulnerability, the first thing it does is it builds confidence. Dallas Willard dice, no estamos llamados a ser los autores de nuestra propia transformación, sino que Dios nos forma cuando rendimos el control, especialmente en las relaciones. Yeah, it's right there. We are not called. We are not called to be the authors of our own transformation. God shapes us when we surrender control, especially in relationships. Cuando tú estás en un conflicto o en una situación donde necesitas tener una comunicación asertiva, When you are in a conflict and you need to have an assertive reaction, el ser una persona vulnerable lo que va a hacer es dar confianza. being a vulnerable person, what it's going to do is build in you trust. Porque la defensiva lo que va a hacer es preguntar cómo me mantengo al salvo en esta situación. Because the defensive reaction, what it's going to say is just, how do I save myself from this situation? En cambio, la vulnerabilidad va a decir cómo puedo mantenerme auténtico y amoroso. But vulnerability will say, how can I remain authentic but vulnerable? Así que la vulnerabilidad lo que hace es que construye confianza. So vulnerability, what it does is it builds trust. Pero también la manera en la que hablas hace verte una persona que quiere conflicto o que sabe manejar los conflictos. But the way that you speak and communicate will speak either, are you a person that avoids conflict or a person that can Deal with it. deal with the conflict? Así que iglesia, necesitamos aprender a hablar. So church, we need to learn how to communicate. Importa cómo hablas y cuándo hablas. It matters how you speak and when you speak. La sabiduría no es en simplemente saber cómo hablar, Wisdom is not just how you speak. es saber cuándo hablas. It's also
when you speak. Hablar desde la verdad en amor. Speak from truth in love. Hay una gran diferencia entre estas dos posturas del corazón en una conversación. There is a great difference in the posture of the heart. En estas dos posturas, la primera postura es que tú siempre. In these two postures, the first one is you always. Es una acusación que inmediatamente crea distancia. It's an accusation that automatically creates distance. Es que tú siempre. It's that you always. En el momento en que tú tienes un conflicto y lo primero que dices es que tú siempre In the middle of a conflict, when the first thing you say is you always, anulaste el primer principio bíblico de comunicación. you annulled the first principle of communication. The No biblical. hablaste verdad. You didn't speak truth. Porque nadie tiene el poder de siempre hacer algo. Because no one has the power to always do something. Por eso en las conversaciones no usamos ni nunca ni siempre. That's why in conversations we don't use the words never and always. Yo nunca te voy a volver a herir. I will never hurt you again. Yo nunca voy a volver a llegar tarde. I will never be late again. Sí, pero si tú como jefe, lo primero que haces al lidiar con un conflicto con un empleado es decirles que tú siempre llegas tarde, If you're the boss and the way that you deal with a conflict with an employee is say you always get here late, inmediatamente creaste una distancia. the first thing you did is you created distance. No hablaste verdad. You didn't speak truth. Lo que hablaste fue una percepción tuya What you spoke was a perception that is yours desde el desespero o desde la frustración. out of desperation or frustration. Pero para ser maduros, But in order to be mature, dice Efesios que necesitamos hablar verdad en amor. Ephesians says we need to speak truth in love. ¿Qué es verdad en una situación entre el jefe y entre el empleado? What is truth between a boss and their employee? Que el que llegó tarde fue el empleado. That the truth is the employee got there late. Que el que tiene que llamar la atención es el jefe. The boss is the one that has to call their attention. Y que el que se frustró fue el jefe, no el empleado. And the one who was frustrated was the boss, not the ¿Quieres employee. hablar verdad en amor? You want to speak truth in love? Desde la vulnerabilidad, Out of vulnerability, me siento frustrado. you say, I feel frustrated. Porque el me siento Because saying I feel es tomar responsabilidad propia. is taking self-responsibility. Es que hay una invitación. There is an invitation. Me siento I feel es muy diferente a tú siempre. is very different from you always. Me siento habla de una necesidad o de una situación que tú estás pasando. I feel speaks of a need that you are living. Y por eso la comunicación vulnerable empieza desde la curiosidad. And that's why the vulnerable communication comes out of begins in curiosity, No en la condenación. not in condemnation. Cuando tú le dices a un hijo, es que tú siempre dejas tirado todo. When you tell your child you always, Inmediatamente dejas tirado todo. you immediately left everything. Cuando tú le dices a un hijo, tú siempre dejas tirado todo, When you tell a child you always leave everything on the floor, inmediatamente creas una distancia. you immediately create a distance Porque entonces tú eres mejor que yo. because now you are better than me. Y es por eso, iglesia, que para poder tener relaciones a la manera de Dios, And that's why, church, in order to have relationships the way of God, necesitamos aprender a hablar desde la verdad y el amor. we need to learn how to speak from truth and love. Mira lo que dice Brené Brown en su libro Rising Strong, que es una de las psicólogas que más habla acerca del poder de la vulnerabilidad. So Brene Brown, she's one of the psychologists that speaks a lot of vulnerability. Dice esto: She says this: elegir ser curiosos, creo que está en inglés, elegir ser curiosos es elegir ser vulnerables. choosing to be curious is choosing to be vulnerable Porque nos exige rendirnos a la incertidumbre. because it requires us to surrender to uncertainty. No siempre fue una elección, It was not always a choice. todos nacimos curiosos. We were all born curious. Pero con el tiempo aprendemos que la curiosidad, al igual que la vulnerabilidad, puede llevarnos a ser heridos. But over time, we learn that curiosity, like vulnerability, can lead to being hurt. Y como resultado recurrimos a la autoprotección. And as a result, we resort to self-protection. Elegimos la certeza en lugar de la curiosidad. We choose certainty over curiosity, La armadura en lugar de la vulnerabilidad. armor over vulnerability, Y el saber en lugar de aprender. and knowing over learning. Y es que en cada conflicto hay la oportunidad de aprender. It's that in every conflict, there's an opportunity to learn. Quiero aprenderte.
I want to learn you. Quiero aprender desde dónde están saliendo esas actitudes. I want to learn where are those attitudes coming from. Quiero aprender desde dónde están saliendo esas decisiones. I want to learn where those decision-making things are coming from. Y es ahí donde en cada conversación, especialmente en las difíciles, siempre vamos a elegir una dirección. And that's where in those conversations, especially the difficult ones, we're going to choose One direction. one direction. Y la dirección es volvernos hacia la otra persona, And the direction is choosing towards one another. volverte hacia la otra persona con empatía y con presencia. Turn towards the other person with empathy and presence. O vas a escoger apartarte mediante el silencio o el distanciamiento. Or you're going to withdraw through silence, avoidance, or distancing. O te vas a ir en contra a través del sarcasmo, la culpa o el control. Or you're going to go against the other person through sarcasm, blame, or control. Tú escoges. You choose. Tú escoges qué tipo de persona vas a ser. You choose what type of person you're going to be. Porque podemos amar mucho a Jesús y tener la Biblia levantada. Because we could love Jesus and raise our Bibles high. Podemos venir a la iglesia todos los domingos y ser la persona más generosa. We could be the most generous, church-going person. Pero también puedes ser la persona que en medio del conflicto y de las situaciones eres el que se aparta o eres el que se va en contra. But we could also be the person that in the middle of conflicts is the one that withdraws or goes against the other person. Pero cuando tú te vuelves hacia la otra persona, lo recibes con empatía. But when you turn towards one another, you receive them with empathy. No estoy de acuerdo, I'm not in agreement. me siento herido, I feel hurt. pero Dios va a cuidar de mi corazón. But God is going to take care of my heart. Eso no va a hacer que yo te maldiga. That's not going to make me curse you. Eso no va a hacer que yo hable mal de ti. That's not going to make me speak ill of you. Eso no va a hacer que yo me vaya en contra de ti con otros. That's not going to make me go against you with other people. No, yo voy hacia la madurez para ser cada vez como Jesús. I am going to grow in maturity, growing to be like Christ. Yo voy a ir hacia la madurez en mi inteligencia relacional. I'm going to go through maturity in my relational maturity. Por lo tanto, estoy comprometido a aprender a hablar. So that's why I'm learning how to speak. I am committed to learn how to speak. ¿Por qué estoy comprometido a aprender a hablar? Why am I committed to learning how to speak? Porque quiero poder aprender a volverme hacia el otro de la misma manera que Jesús lo hace conmigo. Because I want to be able to learn how to turn towards other people in the same way Jesus does it with me. Y es que esa es la manera de Jesús. And that's the way of Jesus. Completamente verdadero, Completely true, profundamente amoroso deeply loving, y sin una postura defensiva. and without a defensive posture. Habla verdad Speak truth desde el amor. from love. Jesús nos habla verdad Jesus speaks to us truth, desde el amor. but out of love. No es una persona que como hay algunas maneras de actuar, que son personas que solapan o que permiten cosas. No es permisivo, It's not someone that relates to other people being permissive, sino que Él es completamente verdadero, but it is completely true, pero no defensivo. but not defensive. Y es que cuando lo vemos en la vida de Jesús, cuando se encontró con la samaritana, When we see it in the life of Jesus, when he found himself with the Samaritan woman, le habló verdad, he spoke truth con curiosidad, with curiosity para aprenderle, to learn from her, aunque Él sabía todo de ella. even though he knew everything of her. La samaritana le habló hasta de teología. The Samaritan woman even spoke to him theology. Jesús la escuchó. Jesus listened. Jesús escuchó. Jesus listened. Jesús hizo preguntas. Jesus asked questions. Y es que a veces lo más saludable que podemos hacer es escuchar y luego hacer preguntas, no acusar. Sometimes the healthiest things to do instead of accusing is to listen and ask questions. Porque la mayoría de personas cuando está herida vomita dolor. Because usually people, when they are hurt, the first thing they do is they vomit pain. La pregunta es, ¿qué vas a recibir tú? What are you going to do? ¿Lo mismo? The same thing? ¿O vas a escuchar Or you're going to listen y hacer preguntas? and ask questions? Lo que me acabas de decir es que tú me odias. What you just said is that you hate me? Respeto la postura de tu corazón, I respect the posture of your heart, pero odio no está en mi vocabulario. but hate is not in my vocabulary. Yo escojo bendecirte.
I choose to bless you. Escojo actuar de otra manera. I choose to act in a different way. Escojo no acusarte, I choose not to accuse you, pero sí te voy a hablar una verdad. but I am going to speak a truth to you. Voy a poner límites. I'm going to put limits. Y si tengo que poner una distancia, la voy a tener que poner. And if I need to make distance, I will. Porque mi corazón, mi responsabilidad. Because my heart, my responsibility. Eso es hablar verdad en amor. That is speaking truth in love. ¿No heriste? You didn't hurt. ¿No le hablaste con malas palabras? You didn't curse them out. Pero sí le hablaste verdad en amor. But you did speak truth in love. Con el principio de escuchar With the principle of listening y hacer and preguntas. asking questions. Ya estamos terminando. Hay un libro que se llama Cómo ser un adulto en relaciones. There's a book that's called How To be an adult in relationships. Y David Rico enseña esto en su libro. And David Rico shows this in his book. Que el amor se expresa a través de 5 cualidades esenciales. Says love is expressed through 5 essential qualities. La atención, 5 A's. There are 5 A's. La atención, Attention, aceptación, acceptance, apreciación, appreciation, afecto affection, y permiso. and allowance. En español es permiso, en inglés es allowance. Y la apreciación es cuando tú en una conversación le puedes decir la verdad, pero recordándole, tú eres importante para mí. Appreciation is that you can have a conversation, say the truth, but also say you are important to me. Iglesia, en conversaciones con sus hijos, With conversations with your kids, con sus padres, with your con parents, sus cónyuges. with your spouses. ¿Cómo puedo yo en medio del conflicto y de que no estoy de acuerdo con tus decisiones? How can I, in the middle of conflict, and I'm not in agreement with your decisions, ¿Cómo puede la postura física, pero también la postura de mi corazón decir, igual, aunque hagas lo que hagas, tú me importas? how can my physical posture, but the posture of my heart, also speak of I'm not in agreement, but you matter? Que en medio de la conversación, porque tienes rabia, lo que haces es mirar el teléfono. Instead of being on your phone because you're angry, Tú pones el teléfono al lado, tú apagas la tele, tú cierras la computadora you put your phone down, you turn off the TV, you close your computer, y le das atención. and you give attention. Así todo lo que la persona esté diciendo, no estás de acuerdo, le das la atención. Even if everything that other person's saying you're not in agreement with, you give attention. Estoy presente escuchando lo que me estás diciendo. I am present listening to what you're saying. Aceptación. Acceptance. Estás a salvo conmigo. You're safe with me. Aquí puedes decir lo que digas y yo no te voy a agarrar a cachetadas. Here you can say what you want to say without me slapping you around. ¿Saben cuál es el problema? You know what the problem Que is? muchos de nosotros en nuestra casa no nos criaron desde la vulnerabilidad. Is that many of us in our homes were not raised from vulnerability. En el momento en que abrías tu corazón, inmediatamente te daban una cachetada. The moment you opened up your heart, you got slapped in the face. En el momento en que tú querías hablar y querías compartir, recibías un golpe o una grosería. In the moment you wanted to open up and share, you got hit or got cursed at. Pero esas son las necesidades necesarias de todo ser humano. But those are the basic necessities of every human being. Por lo tanto, tal vez muchos de nosotros crecimos sin sentirnos apreciados, sin sentirnos atendidos, sin tener aceptación. Many of us were raised without having acceptance or attention or Or appreciation. Y muchas veces, And de la many times, misma manera, respondemos nosotros, we respond in the same way porque es todo lo que sabes. because it's all you know. Iglesia, es todo lo que sabemos. It's all that we know. Por eso, series como estas, That's why series como estas, we hacemos need series como series estas. in church like this, ¿Por qué? Para aprender a amar mejor. so we can learn to love better, Porque necesitamos hacerlo mejor. because we need to do it better. El poder tener y mostrar en medio de las situaciones afecto To be able to show in the middle of everything affection y permiso. and allowance. Y ese permiso es algo que ha transformado mis relaciones. And that allowance is something that has transformed my relationships. Respeto tu proceso.
I respect your process. Respeto tu proceso. I respect your process. No necesito estar en la misma página. I don't need to be on the same page. Si tengo que poner distancia, la voy a poner. If I need to make distance, I will. Si necesito poner límites, trust me, voy a poner límites. If I need to put boundaries or limits, I will put Pero them. respeto tu proceso. But I respect your process. Respeto en donde estás emocionalmente. I respect where you are emotionally. Respeto tu proceso I respect your process. y confío en la obra de Dios en ti. And I trust in the work of God in you. Suelto el control. I let go of control. Suelto el control. I let go of control. Y es que en medio del conflicto, In the middle of conflict, lo primero que sale es el temor. is the first thing that arises is fear. Por esa razón queremos controlar la situación. And that's why we want to control the situation. Una persona madura sabe cuándo suelta el control. A mature person knows when to let go of control. Ser vulnerable no es una debilidad, Being vulnerable is not a weakness. es madurez relacional. It is relational maturity. Porque la vulnerabilidad tiene el poder de mantener la verdad y el amor unidos. Because vulnerability has the power to maintain truth and love united. Y Jesús nos muestra que las relaciones saludables se forman a través de la presencia antes de la corrección. It shows that the the healthy ones will do. Jesús nos dice que es la presencia antes que la corrección. Jesus teaches us that it is presence before correction. Preguntas con curiosidad antes que conclusiones. Questions with curiosity before making conclusions. Y vulnerabilidad antes que autoridad. And vulnerability before authority. ¿Ustedes se imaginan relaciones así? Do you imagine relationships ¿Te like that? imaginas una relación de padre e hijo, de hijo a padre así? Do you imagine a relationship between their parents and kids with their parents in that way? Relaciones interpersonales así, Interpersonal relationships like that, donde hay presencia antes de corrección, where there is presence before correction, donde hay preguntas con curiosidad antes que conclusiones, where there are questions with curiosity before making conclusions, donde hay vulnerabilidad antes que autoridad. where there is vulnerability before authority. Ahí es donde se demuestra Jesús. That is where Jesus shows up. Quiero invitarles a que se pongan de pie, I want to invite you to be to your feet, porque tal vez todo lo que hemos hablado hoy because maybe everything we've talked about today te puede sonar a chino, can sound a little Chinese. puede sonarte en otro idioma, It might just sound like we're speaking a different language, porque no es la manera en la que estás acostumbrado a relacionarte, because it's not the way you're used to relating to others, porque no es la manera en la que te enseñaron. because it's not what you were taught. Pero Efesios viene a enseñarnos un principio But Ephesians comes to teach us a principle para aprender a hablar y a comunicarnos. to be able to learn how to speak and communicate. Se hace desde la verdad y el amor It begins with truth and love para poder crecer. in order to grow. Pero no hay verdad y amor But there is no truth and love si no hay primero vulnerabilidad. if we don't first have vulnerability. Y cuando estaba orando por este servicio, When I was praying for this service, el Señor me dio una instrucción God gave me an instruction, y es que veía personas quitándose sombreros. and I could see people taking off their hats. Se quitaban sombreros They would just take off hats. y eran como estos roles, o en los sombreros habían palabras como enfermera, And it was like those roles, like nurse, babysitter, como cuidadora de niños. like babysitter. Y es que en las relaciones nos hemos vuelto babysitters de las personas. And it's that in relationships, we became babysitters of people. Nos hemos vuelto en el enfermero o en la enfermera de la otra persona. We have become the nurse of others. Nos hemos convertido en el maestro y el cátedro de la otra persona. We've become the teacher of the other person. Nos hemos vuelto los dioses de otras personas. We've become the gods of other people. Y el Señor me decía, es el tiempo de quitarte ese rol. And God was telling me it's the time to take off those roles. Es el tiempo de quitarte el rol de creerte Dios en la vida de otra persona. It's time to take off that role of believing you are God in the life of that other person. Solo el Espíritu Santo es el que puede obrar en el corazón de alguien. Only the Holy Spirit can work in the heart of someone else. Deja que Dios sea Dios. Let God be God. Deja que Dios sea Dios. Let God be God. Y tú mantente
en paz. and you can stand in peace Mantente en paz and maintain yourself in peace para que puedas caminar desde la verdad y desde el amor. so you can walk from truth and love. Porque si tu corazón es tu responsabilidad, Because if your heart is your responsibility, como una persona adulta necesitas trabajarlo y sanarlo. like an adult person, you need to work through it. Permite heal que it. Dios lo haga en la vida de otra persona And you también. need to allow that God will do that in the life of the other person. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. So let's close our eyes. Quiero invitarlos a que usen su imaginación I want to invite you to use your imagination y que Dios les revele qué roles han tal vez desde el temor o la ignorancia se han puesto en ustedes. and let God reveal to you what roles that might stem from fear or ignorance you have taken for yourself. Hay algunos que van a poder ver inclusive las palabras. Some of you might be able to even see the words. Me creo el papá de, I believe I'm the father of. me creo el Dios de, I believe I'm the God of. el enfermero, el niñero. The nurse, the babysitter. Hoy Dios con su mano God today with his hand desde el amor, from love in a very gentle way, en una manera muy gentil. te está quitando ese rol. He is lifting and taking off that role. God is taking that role away from you. Dios está quitando ese rol. God is removing that role. Dios está quitando ese rol. And as He's taking away that name, Y mientras Él te quita ese nombre, the feeling is a weight off of your shoulders. el sentimiento es sentirte sin un peso sobre los hombros. Porque caminar con Jesús Because walking with es Jesus caminar liviano. is walking light. Y en las relaciones, And in en relationships, las conversaciones, in the conversation, hoy Dios te está diciendo vas a entrar caminando liviano. God is telling you today you're going to walk light. Porque tu único rol Because your only role es ser mi hijo, te is dice el be Señor. my son. Tu único rol Your only role es ser mi hijo. is to be my child. Y de lo demás And the rest, me encargo yo. I will take care of it. De lo demás And the rest of the me things, encargo yo, dice el Señor. I'm responsible. Yo me encargo. I will take care of it. Así que mi Señor, hoy nos presentamos delante de ti. So Lord, we are here before you. Nos presentamos delante We are here before you. y te decimos, And we say, toma el control. take control. Toma el control tú. Take control, God. Hoy voy a abrazar vulnerabilidad. Today, I will embrace vulnerability. En vez de acusar, voy a hablar desde la honestidad. Instead of accusing, I'm going to speak out of truth and honesty. Voy a nombrar lo que me duele. I'm going to name what hurts me. Y como David en la Biblia, And like David in the Bible, voy a procesar mis emociones contigo. I will process my emotions with you. Voy a procesar mis frustraciones contigo. I will process my frustrations with you. No voy a negar mi dolor ni cómo me siento. I'm not going to deny my pain or how I feel. Pero cuando vaya delante de los demás, But when I come before other people, tu nombre va a ir delante de mí, Señor, your name will go before me. para que seas tú el que se lleve la gloria. So it could be you that takes the glory, God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén.